tal? ¿Cómo están? Hoy muy contenta de tener a un invitado muy especial, además amigo personal de la familia. Hoy te estoy muy contenta de tener aquí al empresario y socio fundador de Pinche Gringo Barbecue, Roberto Luna. Sí, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por Kim, estar aquí, gracias. que hoy te estrenas como autor de Negociando Bonito. Así es. Pues gracias por invitarme a tu espacio. Aparte de tu casa hermosa, que me Ay, encanta no, venir a Jalapa y ustedes son gente divina y gracias. agradezco mucho tu espacio y también poder compartirle a tu audiencia pues este mensaje que estoy queriendo pues exponenciar lo más que pueda, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Pues es justo el motivo por el cual te tenemos aquí. Eres una historia de éxito. Pensamos que un jalapeño adoptado. Ujú. Ya nos contarás los motivos que te vinieron a venir aquí a Jalapa. Y platícanos desde que tú llegaste a Jalapa, bueno, o desde antes tu historia que te llevó hasta publicar Negociando Ujú. Bonita. Ya. Pues mira, sí, como bien dices, es todo un camino, ¿no? Yo empecé desde muy joven a trabajar, o sea, en la industria del entretenimiento y alineado a eso, pues empecé a emprender, o sea, creo que había un enfoque, sí, familiar, creo que hubo una educación financiera desde muy joven, como poder yo tener negocios paralelos y que pues, claramente a través de muchos errores, muchos fracasos que fueron mis últimos maestros, ¿no? Me empezaron a formar como esta parte de hombre de negocios. Eh, pues de la mano yo vivía en la Ciudad de México, mi familia se viene aquí, como tú bien sabes, a Jalapa a tener un estilo de vida mucho más amable, ¿no? Claro. Mis hermanas pues viven aquí, se enamoran, generan su historia de vida. Yo regreso, termina este proceso. Yo estuve en una pop band de chavito que se llamaba Perfiles, como Sí, por 12 claro. 13 años. Ajá. Ujú. Y pues te digo, estaba muy jovencito y viviendo esa experiencia. Estudié también actuación ahí en la Escuela de Televisión Azteca, hice un poco de eso. Y después decidí regresarme y venirme a Jalapa a estar con mi familia. Aquí es donde estudié, pues estuve estudiando música ahí en el EMBA en Veracruz. Aquí Ok. también en la UB estuve haciendo muchas cosas de seminarios y con la universidad enfocados en la música. Y aquí empezó mi historia también como productor musical. Empecé a trabajar en bares con bandas de rock, ¿no? Bien. Aquí la escena de la música es fabulosa y hay artistas por todos lados. Jalapa es una cosa bien, bien particular. Y pues de ahí regreso a México, estuve 4 años aquí, disfruté, estudié, pude tener tiempo de desarrollarme mucho como artista y regreso a México ya a seguir experimentando esa historia. Formé parte de un ensamble de Los Fontana, una banda de rock folk por muchos años. Hicimos 3 álbumes, paramos y ahorita al parecer el próximo año vamos a retomar. Pero bueno, alineado a eso, emprendí negocios allá y uno de ellos fue Pinche Gringo Barbecue, que es muy afortunado de ser parte de ese proyecto. Dentro de la gastronomía en la Ciudad de México ha sido una grata sorpresa ver cómo Sí. ha evolucionado el negocio y tenemos 8 puntos de venta. Fíjate, ya ocho Sí, ¿tú sucursales está crees? muy, muy Sí, grande. bien, bien padre. Ay, perdón, Sí. es que estoy aquí lidiando con los mosquitos. Pero, y pon tú que arranco ese negocio y empiezo a tomar esta postura de hombre de negocios. Después estudio unas maestrías también de negocios y empiezo a involucrarme un poco más en cómo funciona ese mundo, ¿no? Y ahí, Dejando un poquito guardado el tema ujú, musical, sí, ¿no? pues siempre he Ujú. estado Sí, sí, vigente. sí. Para mí es mi terapia, ¿no? O Ok. sea, yo hago ahora, sigo haciendo ahora música de sanación y entonces empiezo a Ay, qué hacer muchas cosas, maravilla, sí. Que de hecho, si Rubirgo. escuchan el audiolibro de Ajá, Negociando Bonito, ajá. la musicalización es eso, es Healing Music, o sea, Uf, wow. banana y lo pueden escuchar. Ahí en es negociandobonito.com. Ajá. Y ahí están el audiolibro, los libros físicos, los libros digitales. Ahorita de esta iniciativa que te sigo platicando. Entonces, empiezo a observar que hay un área de oportunidad importante de cómo puedes hacer negocios desde un lugar que sea mucho más amable el camino, ¿no? Mucho más, una experiencia
mucho más compasiva. O sea, de eso se trata negociando bonito, ¿no? Es negociar con compasión, De ¿no acuerdo. sabes? Y yo vengo también, siento que ya no solo es hacer negocios por hacer negocios, sino por qué los haces, Con propósito, ¿no? con propósito y con también un entendimiento de tu realidad, ¿no? No de la de los demás, sino creo que era muy importante para mí poder empezar a compartir un mensaje que así ha sido mi día a día desde las artes, desde la sensibilidad, desde poder entender la contraparte, las necesidades de la contraparte, de entender que los negocios no se tratan de ganar o perder, porque me sentí un poco frustrado cuando estuve en estas escuelas de negocios y sentía que lo que nos estaban enseñando iba un poco no me hacía sentido con mi manera de ver la vida y de ser y de hacer negocios. De acuerdo. Entonces creo que era importante compartirlo, ¿no? Yo también desde mi parte espiritual, ¿no? Desde mi parte artística y desde mi parte empresarial, ¿no? Como hacer un blend. Disculpen, tuvimos una pequeña falla técnica, pero continuamos. Roberto, me decías de las escuelas de negocios en donde tomaste cursos y que de Ujú, repente como que había ciertos ruidos mentales, ¿verdad? ujú, Que decía, ujú. esto no resuena con lo que yo estoy llevando a Así cabo. es. ¿De qué se trata eso? Pues sí, o sea, básicamente de entrada no solo las escuelas, sino la gente que tomaba las maestrías, ¿ah? O sea, el mismo equipo de empresarios escuchaba cómo se manejaban y la verdad es que observé que había una gran oportunidad en poder sensibilizar de alguna manera mucho más amable a estas personas y a toda esta industria, quizá con un mensaje, con una opción más, ¿no? No significa que sea esto el camino, ¿no? O sea, hay muchos caminos. Claro. También creo que el camino que ha sido más rápido quizá es dirigir con miedo, ¿no? Con controles muy agresivos, competencia. Y sí, es cierto que funciona rápido, pero no sé qué tan sostenible es, ¿no? Y creo que hoy lo vemos, lo que está pasando en el mundo. Sí, Y, totalmente. y para mí es fundamental generar pues conceptos y ideas que sean autosustentables. ¿A qué refiere? A que si tú tienes un equipo de trabajo que está trabajando con miedo, ¿sabes? Con esta idea de esclavismo, yo le llamo pues contemporáneo, ¿no? Que es el bien pagado, el esclavismo bien pagado, el Es capitalismo cierto, sí. extremo, de alguna manera. Que no es que esté mal, sino solamente que sea coherente y que haga sentido para todos, ¿no? Para tu equipo de trabajo. Yo no pienso en las jerarquías. Para mí las jerarquías no son así, son así, De ¿no? acuerdo. Son inversas. Yo empujo desde abajo, ¿no? Entonces no me gusta ser, porque es bien difícil. Yo en mis negocios también opero, pero también soy propietario, pero entonces a veces se pierde la objetividad de la contraparte y también de mi parte, ¿no? De entender que somos un equipo de trabajo, De que yo acuerdo. necesito mucho más mentes para que podamos realizar de manera más coherente, más menos riesgosa todo, ¿no? Todas las decisiones, la toma de decisiones. Aquí hablo también de la agilidad de la toma de decisiones, es el activo más importante de cualquier empresa, Claro, ¿no? ¿Y cómo logras eso, no? Estás hablando de tiempo, necesitas confiar en tu equipo, por supuesto. necesitas delegar, necesitas fortalecerlos desde ahí Y empatizar con y ellos, ¿no? empatizar con ellos Y totalmente. luego yo pienso mucho digo, las veces que estoy en la Ciudad de México, que llego, pensamos, en un horario de madrugada, o etcétera, por determinadas circunstancias, 5 de la mañana y ya va el micro lleno, ¿no? Y es gente que está saliendo, dirigiéndose a trabajar y que regresa a las 10. O sea, Y que le todo su hacen dos día horas de y que camino y dos de exactamente. Entonces digo, Dios regreso. mío, ¿qué vida familiar o qué vida pueden tener estas Claro, personas, no? claro, Como por que calidad de vida, o sea, y somos responsables también los líderes o empresarios o como, ¿sabes? Porque no totalmente. es generar empleos por generar empleos, es generar empleos responsables. Ok. Y también creo que es importante observar cuáles son. Nosotros tuvimos quizá la fortuna de haber nacido en un Sin duda, contexto afortunado, sin duda. ¿no? Pero eso no demerita, sabes, que puedas tú también generar equipos de trabajo que tienen otro tipo de sabiduría. Claro, Y también eso es empoderar esa parte, ¿no? Y mira que, pues lo vemos, ¿no? Son clasismo, racismo, sufro decirlo porque somos así, porque la sociedad, el socialité,
tenemos ese gran área de oportunidad, ¿no? Y creo que hay que saber observar y entender que generando equipos de trabajo alineados donde cada quien sabe hacer lo que tiene que hacer, pues vas a fortalecer lo que quieras hacer, Por ¿no? supuesto, y lo que platicábamos en un principio, poniendo como centro la dignidad de la persona, Claro, ¿no? Porque luego sí, muchas veces se nos olvida que pensemos la mesera también tiene una historia y tiene también claro, una una maleta vida, cargando una ¿no? vida y el cajero y luego nosotros llegamos no poniéndonos a la par, Mm, ¿no? Y exigimos, estamos o en nuestras empresas, ¿no? No empatizando con las necesidades de las sí, personas en toda la totalmente, extensión de totalmente, la porque ellos palabra. son los que van a seguir la bolita de nieve, o sea, Es cierto. y creo que es fundamental, o sea, los cambios nacen así, ¿sabes? Creo que siendo mentores responsables. Es como, ok, cómo la información que yo tengo, que aprendí estudiando administración de empresas, ¿no? De Puedo acuerdo, administrar una empresa de aguacates, de ¿no? Ok, acuerdo. yo sé, pero cómo llegas y te acercas a este nicho de campesinos que tienen esa información que tú no, que De saben acuerdo. en qué momento, dónde hay que plantar, dónde Sí, sí, cae el sí, sí, arbolito, o sí. sea, entonces generar un blend interesante, ¿no? Y donde, como bien dices, hay que empatizar, pero también tener mucha conciencia de cómo generas y que el estilo de vida para ambos sea amable para poder seguir, ¿no? Porque Claro, entonces, si en la Ciudad de México, yo lo veo todo el tiempo, la gente, el capital humano, ¿no? Que trabaja en los restaurantes, pues hacen 3 horas de sí, venida, claro. 3 horas de salida, Sí. ¿no? Y trabajan, pum, y con sueldos sumamente, pues poco Castigados. Sí, sí, competitivos, sí. ¿sí? Sin prestaciones, o sea, por lo menos Ujú. te puedo hablar de mi nicho, porque Sí, así era, exacto. desafortunadamente. Últimamente se ha cambiado mucho la metodología y hemos tenido que, nos ha dolido, duele, ¿no? Claro, Porque te dejas de tener utilidades, porque claro, las por supuesto. utilidades eran partiendo de lo que Es dejaba, cierto, sí, por supuesto. desafortunadamente. Sí, es Pero cierto. entonces empiezas a generar nuevos modelos de negocio, que Exacto. esa ha sido mi reinvención. Hay un capítulo también en el libro que habla de desaprender, que va enfocado a eso. Digo, es que soltar es súper doloroso, ¿no? Todo nos duele porque es información, Sí, ¿no? exacto. Que traemos en los hombres Sí, mexicanos, el machismo, o sea, te sí. puedo dar miles de Y ejemplos nosotras que con su nos mismo. duele, ¿no? Y cómo sueltas y cómo empiezas tú también a entender cómo, no sé, hay un capítulo que vives con tu nuevo cuerpo, hablo de la enfermedad de mi madre, como sabes, muere de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Mm. Ya pongo ejemplo Stephen Hawking, que también Ujú. tuvo la misma Sí, enfermedad, es cierto. pero y hago una comparación, ¿no? De cómo él supo reinventarse y desaprender y utilizar su nuevo cuerpo para poder generar las teorías, ¿no? Qué maravilla, o sea, tocas hasta estos puntos para las Claro, personas, pensemos que han que perdido pierdes un alguna, brazo, que exactamente, pierdes un hijo, que pierdes, o sea, exactamente. dolores que son, a veces te comen, tú decides qué haces, ¿no? Pero sí hay caminos, ¿no? Sí, Y mi madre decidió, no, ¿no? Y ella muere a los 6 meses. es cierto. Y Stephen Hawking muere a los 70 y tantos años, o Sí, sí, sea, y sí, tuvo 3 hijos. sí, sí. Entonces creo que es importante. ¿Por qué desaprender? Si hoy desaprendemos como empresarios y empezamos a generar nuevos caminos para poder hacer lo correcto será lo correcto siempre, ¿no? Entonces, buscar los mecanismos correctos de deducción de impuestos, pagar las prestaciones correctas a nuestros empleados, tener sueldos competitivos, generar, sin duda, bonificaciones. O sea, yo todo esto lo hago desde un lugar de empresario, donde también me interesa tener una vida cómoda que me permita seguir en la Por batalla, ¿sabes? supuesto, O sea, yo lo veo desde ese lugar, de no acuerdo. desde consumir, No, consumir, no, no, consumir, ¿no? perfecto, sí, sí, Sino sí, es, te entiendo. y también quiero tener muy presente que este beneficio que me da a mí, esta constante, ¿no? De aprendizaje, también quiero que lo tengan mis aliados, ¿no? Que lo tengan la gente que trabajamos juntos. Coincido. Entonces, sabes, de pronto ya empiezo a tener casos de éxito donde gente que vivía en los suburbios de la ciudad, ya vienen, ya viven en la ciudad, ya cambian a sus Uy, qué hijos de empleo, maravilla, de escuelas, claro. de estos donde ellos pareciera que estaban perpetuamente tenían que vivir sobre lo que para ellos era lo correcto, Y el que se iba a barrio, la repetir generación agresión, tras que se iba, generación. claro, entonces ahí es donde viene esto interesante y donde encuentro el por qué hago lo que hago, ¿sabes? Qué Y maravilla. sí, y mira, es solamente fortaleciéndome yo también como empresario
si quiero seguir emprendiendo, tú tienes este carácter, ya no hago negocios. El otro día en una entrevista también me preguntaban, bueno, pero negociando bonito, si no tienes nada y empiezas de cero, ¿cómo arrancas negociando así? O sea, Exactamente. es un reto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tomé la decisión de no negociar con gente que no esté alineada a mis principios, ¿no? Si yo me Qué paro de la excelente. mesa y me voy, ¿no? O Sí, 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 sea, no, de acuerdo. quizá hoy estoy en una posición que lo puedo hacer, eso es real, pero también creo que fortalecerte, como decíamos, desde donde estés y hoy tenemos acceso a información. Ser autodidacta, tú puedes estudiar donde quieras, Exacto. si te metes, si buscas, si Sí, te sí, sí. fortaleces, ¿no? Y empiezas tú, no hay mayor poder que la información, ¿no? Absolutamente. Y creo que de donde vengas, hoy utilicemos los medios para ser una persona mucho más intelectualmente hablando poderosa, ¿no? Claro, por supuesto. Y de ahí pues nace el cambio. Ya no es echar culpas que a nadie, No, ni al gobierno, ni que a nadie nos. empiezo yo. Empiezo yo, y como bien Exactamente. dices, contigo y con los seres que tú decidiste traer a este mundo para poder hacer unas mejores versiones de ti, Absolutamente. ¿no? La responsabilidad es de uno y de nadie más. Ujú, Ya estamos cansados de echarle la culpa a todo el mundo y bueno, a ujú, ver, pero yo qué estoy haciendo para poder generar ese cambio desde donde me toca, ¿no? claro, claro. Eso es importante. Ahora, leía yo en tu semblanza que te definías como un punk budista. Por Ujú, favor, ujú. explícanos qué es un punk budista, porque por más que dice, ¿qué será? Y bueno, a ver, dinos qué es punk Pues budista. mira, o sea, el movimiento del punk que nace en los setentas, bueno, 60 y tantos allá en Inglaterra, ¿no? Que era un poco esta idea de, no, de estar, cuestionar al sistema, Ok. ¿no? Y básicamente es eso, o sea, yo lo hablo como es mi parte rebelde, ¿no? Es mi parte de ser oposición de la oposición, ¿sabes? De cuestionar a profundidad qué está pasando con mis dirigentes, mis Claro, gobernantes, ¿no? claro. Mi entorno. Y también está esta contraparte de mí donde intento estar en paz, ¿no? Buscar mi centro, esta parte espiritual que he estado trabajando desde hace muchos años Ujú. y quería como compartir un poco Ah, esta dos caras que tengo, ¿no? Y cómo fíjate bien. intento constantemente trabajar en este punto medio Mm, de quién soy y por qué soy, ¿no? de acuerdo. Y que no, negociando bonito no es una debilidad, ¿no? No, para Porque nada. a veces confundimos esta parte, ¿no? De ser bondadoso como una debilidad, de tener, Más bien, las personas se confunden, ¿no? claramente, O sea, sí, porque uno no sí, sabes de ujú, la intención y el claro, propósito con el que lo haces, claro, pero las personas allá afuera lo ven ujú, como una debilidad, no como una claro, fortaleza, y pues claro. creo que están muy equivocados. Yo también lo creo Sí, y sí creo que toma más, el camino es más lento porque traemos toda esta información desde hace muchos años ¿no? Si tú gritas, van a rápidamente hasta con tus hijos, es ¿no? cierto, Que si tú siéntate, vamos a platicar, esto pasa, pues toma más tiempo, pero de acuerdo. el mensaje profundiza, llega, o sea, creo que es importante sí generar el mensaje, pero sí cómo generas el mensaje, cómo lees a la contraparte para que el mensaje llegue a profundidad, ¿no? Y eso es, o sea, negociando con compasión. La compasión esta profundidad de ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué Totalmente. necesita Lee? Es cierto, ¿Sabes? sí, ¿En sí, qué sí. puedo sumar en tu vida? ¿Cómo podemos Exactamente. hacer equipo? Exacto. ¿Cómo construimos algo en conjunto? ¿Cómo hacemos algo que tenga una permanencia y que en conjunto con nuestro intelecto podamos compartirlo a las nuevas generaciones? Porque también nos cansamos y soltemos cuando hace falta soltar, Por porque hay que supuesto. vivir. No, hay que vivir o también yo decía mucho que es muy fácil decir, pues no, no conozco, no me meto, no hago, y desde ahí, y que corra. Oye, eso es Claro, un eres pecado, es un error, de acuerdo, eres ¿no? parte del problema. O Eres sea, parte del hay problema. que tener postura en la vida. De acuerdo, Yo sí. creo que hay que tener postura significa tener información también, a veces estar en desacuerdo muchas veces, Ujú, generar incomodidades quizá, es ¿no? cierto. Pero yo trabajo mucho en buscar la palabra correcta, el momento correcto, para realmente generar climas de negociación, inclusive con mi pareja, ¿no? Sí, por De supuesto. entender sus necesidades y que puedas
inclusive antes que las mías, ¿sabes? Claro. Los mayas se saludaban in lakesh halaken, que Ajá. yo soy tu otro tú eres mi otro yo. Fíjate, eso no Imagínate lo qué sabía. Qué belleza. maravilla. Arrancar el día diciéndote, yo soy tú eres yo, Sí, 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 sí. y tú eres más importante que yo o igual importante que yo. Claro. Y eso a nivel negocios, yo lo aplico todo el tiempo, cambia el clima de la negociación totalmente. O sea, Pero lo que estás diciendo incluso hasta en la... qué valioso punto acabas de... Me llega a mí ahorita un flash como en nuestra vida personal, ¿no? Porque luego también cuántas familias o cuántos matrimonios también no funcionan porque es que yo quiero, sí, sí, ¿no? sí. O él que quiere. No, a ver, o sea, tú Ujú. antes que yo antes que tú. Y ahí la Y es amalgama. bien bonito, bien bonito. Y solamente escuchemos esta información que venimos. O sea, México tenemos una cultura tan sabia, ¿sabes? Con de tanto tiempo que a veces nos olvidamos, ¿no? Y ponemos más atención en los vecinos del norte, donde quizás, o sea, no es que esté bien o mal, solamente es adquiere, observa, o sea, las culturas milenarias se desarrollaron tanto en tan poco tiempo por algo, Ujú, ¿no? ujú, Porque ujú. ponían atención donde hay que poner atención, De acuerdo. ¿no? Entonces, mientras nuestros ancestros estaban, ¿sabes? Estudiando la astrología, eran matemáticos tremendos, la arquitectura tremenda, Sí, ¿no? O sea, claro. le daban la importancia a lo que había que poner importancia, relaciones interpersonales, desarrollos espirituales, ¿no? De pronto nos distraemos muchísimo, o sea, hay mucho ruido, estamos llenos de ruido todo el tiempo, Y por todo el ejemplo. tiempo, eso sí, Y esto creo que hay que utilizarlo como una extensión, sin duda, ¿no? claro, Entonces entra la inteligencia artificial, ¿ok? ¿A qué refiere? Para mí es una extensión del humano, no la sustitución del mismo, ¿no? totalmente, Necesitamos ser, ¿sabes? Como en la revolución industrial, como estos grandes momentos de la historia de acuerdo. que llegan y que nos sacan un poco de contexto, Eso, nacen las oportunidades, eso. pero creo que a través de la observación y a través también de la autoobservación y la autocompasión, ¿no? ¿Por qué son las depresiones? Los papás a veces nos olvidamos de observar con claridad nuestras circunstancias, nuestro equipo, nuestros hijos, o sea, cuáles son sus necesidades, pero o sea, siento que a veces intentamos satisfacer nuestras necesidades, Nuestros ¿no? traumas, Nuestros sí, traumas, claro, sí. es cierto. Y esto, pues, los traumas, como bien dices, todos estos dolores con los que Sí, nacemos, pues una vez que los puedes observar, creo que es cuando puedes tú pararlos y saber hasta dónde avanzas o no claro, con ellos, ¿no? Dices, ya resueno como resonaba mi padre y eso no está bien. claro, claro. Entonces, Sí, sí, sí. no quiero que eso lo pase a mis crías, Claro, y ¿no? menos hoy teniendo acceso a tanta información tan valiosa. Digo, saber lo que bien decías, saber ocupar todos los medios que hoy tenemos para conocer información y Claro. que ayude a nuestros siguientes Y ahí generaciones. el reto también es que hay mucha desinformación, También, ese ¿no? es, también sin duda. Entonces sí ahí viene esta fortaleza de poder realmente tú empezar pues ahora sí, hacer mucho trabajo de investigación, De acuerdo. porque, ¿no? Como bien dicen, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad Claro. y es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, claro, estamos obligados a que nuestra formación sea continua. Ujú. Ahora sí, porque no podemos ser ignorantes ante el presente, ante el hoy, ante Claro, todo. date tiempo, o sea, Exactamente, buscar el ocio, ¿no? O sea, tú exactamente. dirías, entre más trabajas, mejor te va, ¿no? Sí, Y yo no creo que esa idea sea la correcta, ¿no? sí, Yo creo que entre mejor observes, mejor te va. ¿Sabes? Para exactamente. observar necesitas a veces Es ocio, cierto. sentarte, escucharte, observar las oportunidades Y y Purium, entonces, es ¿no? cierto, Ejecutas. ¿Y exacto, cuántas veces nos damos el tiempo, realmente el es tiempo cierto. de escucharnos, Claro, abrazarnos, ¿no? O sea, claro. nuestras penas, nuestros dolores, o Sí, sí, sea, sí, hay que darnos esa oportunidad, claro. ¿no? Y al final del día también, cuando tu trabajo se alinea con tu propósito de vida, que tengo clarísimo que así Ujú, es, ujú, que así ujú. es tu vida, pues la vida te va llevando hacia Ujú. buenos caminos, siempre. Totalmente, lo creo totalmente. O sea, Coincido, claro. yo esto de la vida es dura y no.
Sí, yo tampoco. O sea, no, o sea, estamos, ¿no? O Sí, sea, naturalmente sí, no nacimos para trabajar. O sea, trabajar fue una manera de subsistir y sí, de ser resiliente ante un contexto, pero no al revés, exacto. ¿no? Y no lo digo para que no No, trabajen, no, sino, no, no. o sea, tenemos que, pero con astucia, con cosa, hay que, creo que también, esto también va dirigido claramente a los maestros, a las nuevas generaciones, de cómo podemos tener un mundo mucho A más los estudiantes, a ver, a los claro. estudiantes Sí, de administración de empresas, sí, ¿sabes? es A cierto. los nuevos contadores, a los nuevos abogados, o sea, es como, no se trata de encontrar los caminos para evadir a la ley, no se trata de generar, irte a millones de juicios para tener más horas trabajadas para los abogados, o sea, es como, hagamos negocios conscientes, ¿no? De O sea, acuerdo, sí. somos parte de toda una sociedad que nos alimentamos y que energéticamente también, De acuerdo, sí. como bien dices, el mismo universo te va dando regalos y te va acercando a la gente correcta. De O acuerdo, sea, me sí. queda clarísimo que así es, ¿no? Así Y es. traigo también esta información que mis padres, fui muy afortunado de tener también unos padres muy sabios desde ese lugar y mis hermanas también que son divinas y su energía y cómo ellas conectan con la gente, ¿no? Y cómo son unas mujeres muy conscientes de la sociedad y cómo están Muy, presentes y ahorita platicábamos sus hijos, mis es sobrinos y mis cierto. sobrinas, son Divinos. muy sensibles Sí, y me encanta que sí, vivan en Jalapa, me sí, encanta, sabes, que vayan a las escuelas que sí, están, sí, sí. cómo son gente muy respetuosa y que están haciendo de ellos unos humanos Sin duda, de interés, sin ¿sabes? Y duda, sí. eso pues hay que seguir empujando, o sea, en nuestra pequeña burbujita, yo hoy con mis Totalmente de acuerdo. restaurantes, con mis negocios, con lo que venga, con la música, ¿no? Negociandobonito.com, encuentras, Negociandobonito.com para ponerlo por favor te en nuestras, agradezco ajá, mucho. www.negociando, Sin sin el www, solo negociandobonito.com. negociandobonito.com. Roberto, me encantaría que nos quedáramos, pero nos vemos 10 horas, pero no Gracias. se puede. ¿Me podrías por favor Sí, autografiar este claro, lindo regalo? con Muchas mucho gusto. gracias. Y bueno, cabe mencionar que yo estoy emprendiendo también en las redes sociales y como Ok, escritor, ok. en Instagram y en las redes como La Pluma de Luna, Mm. que es pues ahí voy a estar publicando todos mis libros, porque ya ahora tomé la decisión de sacar un libro al año. Pues qué maravilla, porque con todo lo que nos platicaste y con toda esta formación que ya tienes, ahora sí que esta experiencia, la verdad que qué regalo, ¿no? Tenerte ahora sí que cercano y ahora transmitiéndonos todos estos conocimientos a través de los libros. Muchísimas gracias. Y bueno, a ti y a toda tu audiencia, eh, gracias por su tiempo, gracias por sumarse a un espacio, por escucharlos y les parece que hace sentido. La Pluma de Luna, negociando bonito, compártanlo, compártanlo. Es importante que compartamos algo con lo que nos sintamos identificados. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.